El tema que estamos tratando el día de hoy es el silencio de los indígenas ante el acontecimiento de la toma de la Gran Tenochtitlán. ¿Cómo reaccionaron las personas, los indígenas, ante esta situación nueva? Este tema yo suelo titularlo como el silencio de los indígenas. Si usted es un poquito avispado y trata de indagar cuáles fueron estas reacciones, se va a encontrar con que en todos los testimonios históricos, escritos, arqueológicos, se va a encontrar usted con un tema que responde a este título, el silencio de los indígenas. Primero, descubrir que en nuestros tiempos modernos, para muchos pueblos, la conquista de México Tenochtitlán o la conquista de México Tenochtitlán fue todo una tragedia. Durante la experiencia, valga la redundancia, en la experiencia más trágica de ella, las principales víctimas, los indígenas, jamás dijeron lo que sí gritaron sus insignes defensores. En España, Fray Francisco de Vitoria, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y muchos otros, inclusive ya en momentos más tardíos, Fray Junípero Serra, van a levantar la voz en defensa de los indígenas. Y serán los que no solamente van a levantar la voz, sino que con sus vidas van a enfrentar las injusticias de las cuales los colonizadores, los invasores, querían hacer esclavos a los habitantes de estas tierras. Así pues, los sacerdotes, los frailes, principalmente los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, van a dar su vida por defender a los indígenas. Los indígenas sí reaccionaron, pero si usted es un poquito avispado, como estábamos diciendo hace algunos momentos, pusieron sus experiencias y sus reacciones como poemas, como poesías. Jamás fueron como protestas, sino que más bien expresaron sus sentimientos como lo que podríamos llamar la visión de los derrotados. Hay que preguntarnos por qué, cuál fue la razón de este silencio. Lo primero que tenemos que descubrir es que si los indígenas guardaron silencio, es porque los indígenas fueron quienes hicieron la conquista. Fueron más de 200,000 indígenas aliados, los que se aliaron, los que se juntaron con no más de 2,100 españoles. De manera que este número tan pequeño de españoles lograron la unificación de estos 200,000 guerreros indígenas y se juntaron pueblos que para entonces podemos hablar de distantes, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los huejotzingas y muchos otros pueblos más se organizaron por primera vez
contra los guerreros mexicas. Sí, tenemos que decirlo, por primera vez se pudieron aliar, y lo que les ayudó mucho fue la maravillosa tecnología bélica, que no eran más que 18 miserables cañones. ¿Qué pueden hacer 18 miserables cañones? 13 bergantines, unas cuantas escopetas y unos cuantos caballos, en territorios tan vastos, tan lejanos. Definitivamente los españoles no hicieron la conquista. La conquista la hicieron principalmente los pueblos aliados, los pueblos indígenas que se pudieron aliar, quizá sobrevalorando esas armas, y lograron lo anhelado, lo que buscaban por mucho tiempo: derrotar a 200,000 bravos guerreros que eran los guardianes, eran los que mantenían el imperio mexica hasta antes de la llegada de España. De manera que fueron estos guerreros, bravos guerreros, entrenados para la guerra, fueron masacrados, fueron destrozados, y realmente no lo pudieron haber hecho el número tan insignificante de españoles. Es decir, los triunfadores fueron los indígenas, y poco más de 1,000 españoles, que serían los que quedarían vivos después. Y también habría que decir que después de esta guerra de la toma de México Tenochtitlán, pues llegarían las enfermedades y las epidemias, entre ellas la viruela, el cocolotzin. Pero también es cierto que las enfermedades, la viruela, los contagios, no son racistas, no distinguen entre españoles o entre aliados o entre texcocanos o huejotzingas. Realmente se diezmó la población de los supervivientes por estas enfermedades. Casi todos los pueblos actuales, los que sobrevivieron a la guerra, los que sobrevivieron a estas epidemias, son los pueblos indígenas actuales. Casi todos los pueblos indígenas de lo que fue el imperio de México Tenochtitlán y sus alrededores, todos los pueblos, los indígenas, son los triunfadores. Todos los pueblos actuales descienden de los indígenas que triunfaron. De manera que me parece raro que hoy algunos, ya por el hecho de ser indígenas, se quieren adjudicar a sí mismos que son descendientes de los mexicas o de los aztecas, cuando realmente ellos casi fueron exterminados. Y repito, no fueron los españoles, sino que fueron los pueblos mismos aliados, los pueblos indígenas. Llegó el cristianismo e inmediatamente tuvo mucha fuerza, fue bien recibida. Hay que nombrar a los 3 primeros franciscanos que llegaron, entre los cuales es forzoso decir el nombre de Fray Pedro de Gante, también Fray Juan de Ahora y
Fray Juan de Tecto. Ambos, o mejor dicho, los tres franciscanos, pues son flamencos, son de esa nacionalidad flamenca, y después vendrán los famosos 12 españoles, con Fray Martín de Valencia al frente y Fray Toribio de Benavente, quienes realmente se esforzaron en dar un gran ejemplo de vida, de austeridad, de respeto a las culturas, de respeto al lenguaje, pero también es cierto que sí, enseñando y catequizando la nueva fe. Los indígenas aliados tuvieron una reunión o una serie de reuniones en Texcoco, y ahí los tlatoanis, los jefes de las tribus, pedían que se les respetara la religión, y sin embargo los padres franciscanos, los 12 y los 3, entre ellos Pedro de Gante, van a esforzarse por hacerles entender que la religión es un paso nuevo en la búsqueda de lo sagrado, en búsqueda de lo santo. Las mujeres van a desarrollar un rol magnífico en este proceso de aceptación del Evangelio. Hoy por hoy mucho se critica a los templos de la Nueva España que se edificaron sobre pirámides. Sin embargo, esto no tuvo nada de extraño en los procesos de conquista que se tenían en aquel entonces. Les sugiero que haga una visita al Templo Mayor en México, Distrito Federal, o en el México de hoy, y que vea las ruinas del Templo Mayor. Ahí usted podrá contemplar que cada época está marcada porque el Templo Mayor, la pirámide mayor, sufrió diferentes épocas, y en cada época que venían invasores y que los vencedores se sentían con el derecho de edificar una nueva pirámide, un nuevo Teocalli encima del ya existente, ya que todo estaba relacionado con la religiosidad, todo estaba relacionado con la religión. De manera que cuando se llevaron a cabo las juntas en Texcoco entre Fray Pedro de Gante, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Fray Martín de Valencia, quienes recién llegados no hablaban náhuatl, no hablaban el lenguaje, pero ya Fray Pedro de Gante sí, y también los otros 2 frailes pudieron enseñarle a la comunidad que esta religión venía a plenificar sus anhelos, venían a alcanzar lo por ellos soñado. Y lo que más convenció a las mujeres fue que les dijeron que ya no habría que sacrificar a sus hijos, que Jesucristo, Dios hecho hombre, se había sacrificado en la cruz y que había dado su vida por salvarnos, por traernos la salvación, y que también había dado su carne y su sangre como fruto del sacrificio en la misa, para que nosotros ya no muriéramos y ya no nos sacrificáramos. Esto fue lo que hizo que las mujeres se entusiasmaran con la llegada del cristianismo, ya que anteriormente tenían ellas que soportar y preguntarse por qué tendrían que tener hijos, y los varones casi siempre eran reclutados como guerreros o puestos presos para llevárseles a los teocallis en las distintas y numerosas ceremonias y sacrificarlos y terminar siendo alimentos, siendo comidos. Los padres franciscanos dijeron que ya no era necesario hacer el pozole
con los soldados o con el sacrificio de las víctimas, sino que ahora se podría sustituir incluso como alimento cotidiano la carne de puerco, de cochino, de marranito tan sabroso. Y los pueblos que más aceptaron inmediatamente al puerquito como un alimento cotidiano, pues fueron las zonas de Michoacán. Ellos aceptaron y aprendieron a cocinarlos, todo esto. De manera que la nueva religión fue recibida con gusto, fue recibida y practicada desde los mismos primeros años, que hubo algunas luchas, algunas resistencias, creo que no es nada extraño. En todas las sociedades siempre hay disidentes, pero en general los pueblos adoptaron la religiosidad, incluso la religión católica que trajeron los españoles y los misioneros, se va a convertir en la plataforma sobre la cual se van a sostener las ideas, las costumbres indígenas, incluso las comidas, pero ya llevadas a un, por así llamarle, un mestizaje cultural, un mestizaje culinario, un mestizaje arquitectónico en todas las áreas de la actividad humana. Sería muy bueno hablar acerca de los tres primeros frailes que estamos hablando: Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto. ¿Por qué? Porque quisiera yo hablar de el concepto de el último Huey Tlatoani, el último soberano mexica, que fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tenía en su propio nombre una realidad que mucho se ha polemizado sobre ellos, y que es el águila que cae, el águila que desciende, etc. Algunos quieren hacerlo entender como que el águila que fracasa, pero no es así. Dentro de la filosofía náhuatl, el águila que baja, el águila que nos visita, está ampliamente difundida, marcada y llevada a una experiencia de tipo religioso. Primero, pues águila es el símbolo de Dios, y el hecho de que baje, que descienda, no es que cae como derrotado, como que muere, no, es el águila que baja, es Dios que viene a visitarnos y que pone sus pies en su templo, y recordar que el concepto de templo en la filosofía náhuatl es la montaña. Por tanto, un águila que va y desciende a la montaña es Dios que está en el misterio de la montaña, del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl o del Tépetl, del cerro, de la montaña. Pero existe también otro templo que es natural, y es el nopal, ya que si ustedes ponen atención se cambian un poquito la mentalidad moderna y piensan un poquito con filosofía náhuatl, dejándose llevar de la mano por Miguel León Portilla, vamos a descubrir que el templo natural es un nopal, que implica las espinas, el sacrificio, el subir de un nivel a otro, y en la parte más alta es donde se ofrece la tuna, el yol, el corazón que se le ofrece a Dios. Y por tanto, una manera de decir Cuauhtémoc es el águila que viene y se posa en un nopal. De manera que es una cosmogonía, es una ideología muy grande. Y algo que es muy importante que descubramos es que Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de los mexicas,
adoptó la nueva religión. Es más, se hizo muy amigo de Fray Juan de Tecto. Nos cuenta Bernal Díaz del Castillo que cuando Hernán Cortés lo tomó como preso, como rehén, para llevárselo hacia Sudamérica, donde terminará sus días Cuauhtémoc, va a morir, y algunas versiones dicen que murió junto con Fray Juan de Tecto en Honduras. Cuauhtémoc murió en Honduras y también Fray Juan de Tecto. Pero yo no estoy muy convencido de esta versión. Parece que habría que afianzarla o fundamentarla un poquito más. Pero existen las versiones de que Cuauhtémoc se hizo crecer una gran amistad con Fray Juan de Tecto, al grado de que incluso llegó a entender y aceptar lo que sería el sacramento de la confesión, y que le habría dicho algunos de los secretos que le interesaba conocer a Hernán Cortés. Y según dicen estas versiones, que creo que no están confirmadas, pero dicen que Hernán Cortés mandó asesinar a Fray Juan de Tecto por no revelar el secreto de la confesión de Cuauhtémoc. Otras versiones dicen que murió de hambre abrazado de un árbol, en donde mismo murió Cuauhtémoc. Esto es verosímil, sin embargo no es del todo comprobado de que hubiera sido asesinado por Hernán Cortés. Todo esto vale la pena reflexionarlo. Lo que a mí me interesa mucho es que quede como muy clara esta realidad pocas veces enseñada. El silencio de los indígenas tiene una explicación, y es que ellos son los que hicieron la conquista. Los pocos españoles que hubo realmente fueron de una manera simbólica quienes le dieron un soporte moral a los indígenas, pero también es cierto que el soporte grande y fuerte que de suyo es el que va a configurar la Nueva España será la conquista espiritual lograda por los sacerdotes, por los franciscanos, y además son ellos los que van a levantar la voz, son ellos los que aprenderán las lenguas indígenas, son ellos los que harán las gramáticas, son ellos los que irán marcando las pautas para que la religión vaya siendo el sustento de la Nueva España, la nueva manera de vivir y de vivir una religión que por otro lado les trajo la alegría y les trajo la paz a los pueblos mexicas o a los pueblos nahuatlacas de la Nueva España. Saludos y bendiciones para todos. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.